El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:25. El doctor Augusto Atandazo está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar con Radio Majestad. Gracias. A ver, doctor, ¿pudimos o no pudimos ganar el laudo arbitral que planteó Perenco en el año 2008? ¿Había o no la posibilidad de ganar, o esto desde el momento, desde su génesis, estaba perdido, doctor? Yo le contesto de una manera muy sencilla. Estadísticamente, el 2% de los arbitrajes del CIADI, estadísticamente, no condenan a los estados a pagar daños y perjuicios. El 98% se le cargan a los estados. Allí no existe la menor posibilidad de ganar. Y si a eso se suma el hecho de que hubo una pésima defensa, contradictoria, entonces, incluso donde no se alegó lo que se debía alegar, incluso en momentos el Procurador General del Estado, en ese entonces Diego García, dijo algo contradictorio de lo que decía el Ministro de Energía respecto al PDVSA. O sea, así no se puede ganar. Le voy a poner un ejemplo. El Ministerio en la defensa, en pleno arbitraje, esto consta en el arbitraje, dijo que esto era un impuesto y un gravamen, lo que se hizo con la ley 42, y el Procurador dijo que no era un impuesto. Entonces viene el tema, o sea, ni siquiera tuvieron la coherencia de manejar un mismo discurso. Pero ese no es el tema. Hubo una mala defensa, en el CIADI no se gana, pero el tema va por otro lado. ¿Por dónde va el tema, doctor? El tema va para explicar que las compañías estaban robando la plata del Estado ecuatoriano. Es el tema. Ya. Desde 1999 y 2000. A ver, antes de hablar de eso, a ver, y yo me queda rondando en la cabeza. Usted dice que solo el 2% de los arbitrajes en el CIADI no condenan a los estados a pagar. No se condena a los estados a pagar. En el 2%. Sí, el 98% los condena a pagar. O sea, casi siempre los estados pierden. A ver, el centro de arbitraje del Banco Mundial, que es el CIADI, es un centro que protege las inversiones de las transnacionales. El Banco Mundial no puede ser juez en materia de inversiones. No puede ser juez. Y los árbitros responden a la lógica a favor de las transnacionales. Entonces, meterse allí es imposible. Pero además, necesitaría mucho tiempo para explicarle que ni siquiera debimos haber entrado al arbitraje, porque eso se pelea primero desde la calle, objetando el registro de la solicitud de arbitraje, que eso nos dé esa posibilidad, la resolución 214 de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial, numeral 20, que dice que el secretario general debe filtrar la solicitud de arbitraje a ver si ha habido el consentimiento, a efectos de evitar que se incoe un arbitraje en contra de un Estado que no ha consentido. Ahí hubieron vicios terribles que no se los argumentó y no entiendo por qué. ¿Por qué? Por ejemplo, nos aplican el artículo 9 del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Francia, donde dice que el Ecuador es parte del convenio del CIADI, tanto como Francia, cuando eso es absolutamente falso. En 1994 que se firma el Tratado Bilateral de Inversiones. Es falso. ¿Por qué es falso? Porque el Estado ecuatoriano recién entra en el 2001 a ser parte del CIADI. Y en el 94, que es cuando se aplica el Tratado Bilateral de Inversiones, firmado allí, no éramos parte del CIADI. Entonces había cómo hacer alboroto, defensa, hacer bulla. Incluso con el presidente, yo de presidente de la República hubiera ido en persona a uno de los arbitrajes, con todas las cámaras a decir, señores, aquí no se nos va a venir a tomar del pelo. Pero no, pues, o sea, le entregan que esto lo defienda gente que no está de acuerdo, que esto lo estamos viendo con las declaraciones del Procurador General del Estado este rato, gente que más está de acuerdo con la forma de pensar de los inversionistas que lo del Estado. El tema es gravísimo. El tema es gravísimo, Fabricio. Es de una gravedad que es casi como decirle, señores de la Asamblea Nacional, suspendan todo lo que están trabajando. Porque esto es un caso demasiado grave. ¿Por qué dice usted? Lo que dice el Procurador General del Estado. A eso voy. ¿Por qué dice usted que es un caso demasiado grave, doctor? O sea, no solamente el hecho de que nos condenen a pagar $400 millones. Es gravísimo porque el procurador, que es el abogado del Estado, porque él no es abogado privado, es del Estado, dice que ejercerá el derecho de participación, el derecho de repetición, para determinar las responsabilidades de los funcionarios
que propusieron y aprobaron la ley 42, emitieron el decreto 662. Y dice, esta acción busca resarcir el perjuicio causado al Estado. O sea, el Estado causó, el presidente Palacio causó un perjuicio al Estado haciendo aplicar la ley. Y luego dice que la lección que nos deja este caso es que no es un buen negocio incumplir los contratos con los inversionistas. Esto es de una gravedad brutal, porque el Ecuador no incumplió ese tratado y está hablando a favor de las compañías petroleras. Ahora, si usted me permite por favor, eso mismo, la génesis de todo esto. ¿Por qué dice usted que los contratos eran lesivos para el Ecuador? Usted hablaba de una génesis de esto. ¿Dónde empieza la cosa? La cosa empieza, voy a empezar por donde empieza el tema. A ver, la ley de hidrocarburos establece ley y un contrato tiene que someterse a la ley. La ley en el artículo 71 dice que la participación del Estado se regulará por los precios efectivos de venta o de referencia, pero aclara que es un precio de referencia, porque aquí está la zapada, porque le pusieron un precio de referencia trucho. ¿Qué dice? El precio de referencia de los hidrocarburos será el precio promedio ponderado del último mes de ventas, externas de hidrocarburos realizadas por Petroecuador de calidad equivalente. O sea, entre junio y mayo del 2021 la diferencia en el precio de venta es mínimo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el contrato? Que se fijó unas fórmulas para perjudicar al Estado ecuatoriano. Primero quiero invocar lo que dice la ley. La ley dice clarísimo, la ley 42, que además no la dictó Palacio. El Procurador General del Estado tiene una confusión horrorosa en el tema. Esto dice considerando la ley 42, que los precios internacionales de venta del crudo que estuvieron vigentes a la fecha de suscripción de los contratos difieren enormemente de los actuales y por tanto las condiciones económicas de dichos contratos se han modificado a favor de las compañías contratistas exclusivamente. Entonces viene a ser, ¿por qué el precio internacional no fue parte de la estructura económica para partir los beneficios? Porque lo hicieron de forma tramposa en el contratos suscritos en el gobierno de Maguad y otros suscritos en el gobierno de Noboa. Entonces, esto sucede, pero veamos cómo esto desemboca en términos reales, con la situación esta. El 6 de julio del 2006 se aclara en el mismo laudo que los precios de vigencia al momento de la suscripción de los contratos, porque son dos bloques, Fabricio, el bloque 7 y el bloque 21. El precio de referencia del bloque 7, el precio que se firmó el contrato era de $25 y el precio del bloque 21 era de $19.35. Pero ¿qué era lo que pasaba? Pero sí es elemental entender. Ya en el 2006, el mundo y nosotros y nuestro crudo estaba en $65. Permítame ponerme los lentes para no fallar en la cifra. Estaba en $65.66. Le voy a poner en el bloque 7, le voy a poner un ejemplo. La compañía nos estaba dando la participación al Estado sobre $25 en el 2006, cuando ya el precio del petróleo estaba en 65. Y la diferencia entre 25 y 65, sencillamente se estaba llevando a la compañía, se estaba robando. La palabra es exacta. ¿Qué otra palabra le podemos colocar? Se estaba robando la plata, pues. Y esto había que ponerle coto. ¿Por qué? Porque incluso hay norma constitucional que prevé esto. Segundo, hay un tema que es importante verlo, que el procurador está en la luna, que no termina de entender. Los contratos administrativos son diferentes de los contratos civiles. En un contrato administrativo, el contrato no es ley entre las partes. Y esto lo dice la doctrina del derecho, lo dice incluso el 1478 del Código Civil. Hay objeto ilícito cuando se contraviene el ordenamiento jurídico de un país. ¿Qué quiere decir objeto ilícito? Que está viciado el consentimiento porque se utilizó un sistema que viola la ley. Cuando algo viola la ley, eso no puede convalidarse. Y miren lo que dice, por ejemplo, el tratadista William René Parra Gutiérrez.
El principio de que el contrato es ley entre las partes en el derecho privado no prevalece en forma absoluta en el derecho público, porque en este caso entra en juego el interés general. Y Roberto Dromi, uno de los mejores tratatistas del mundo, que es argentino, uno de los mejores del mundo, no de Argentina, dice, esto es despacito, lo voy a leer. Las partes están en un plano desigual en un contrato. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. El contrato administrativo, dice Dromi, carece de la rigidez e inmutabilidad del contrato civil porque se dan de interés público. Y ahí, de esto puedo hablarle toda la mañana. Entonces, era perfectamente revisable, pero aquí viene lo más importante de la entrevista. La disposición general séptima de la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, o sea, de la ley que rige los actos del Procurador General. Dice, el Procurador General podrá solicitar a las autoridades, funcionarios, organismos, entidades o dependencias del sector público la rectificación o modificación de los actos o contratos que se hubieran adoptado con violación de la Constitución política o de la ley. O más bien le dice al procurador, ponte pilas, que si hay un contrato que lo perjudica al Estado y que no se ha sujetado a la ley, pide la modificación. Por lo tanto, los contratos no son inmutables. Es tan difícil de entenderlo y nos aparece el procurador con estas declaraciones. Entonces, el tema es sumamente grave, sumamente grave. A ver, doctor, doctor, perdón que le interrumpa. A ver, la ley 42 establece o modifica las ganancias o la utilidad en los contratos de participación. O sea, establece... ancla la participación habla del Estado. Al menos el 50%, ¿verdad? No. Claro, la ley 42 es muy generosa para las petroleras todavía. Porque les deja el al menos 50%. Porque le dice, ve, ya no es 25 el precio del petróleo, ya es 65. Por lo menos déjame la mitad, es lo que está diciendo la ley. Por lo menos déjame la mitad. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que dice el otro? No, esto es mío porque el contrato es ley entre las partes. O sea, porque lo firmaron violando la ley. Y querían quedarse con todo el tema. Pero viene el tema. Avanza el problema. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Avanza el tema y Perenco no objeta a la ley 42. Y esto no entiende el procurador. Ya en el arbitraje, yo lo he leído al arbitraje, Fabricio. Al final Perenco incluso continúa las inversiones. Ya, cuando aprueban la ley 42 en el Congreso del año 2006, que fue ejecutada en el gobierno de Palacio, pero que aprueba es el Congreso en el año 2006, Perenco y las petroleras no dicen nada. O sea, siguen ejecutando. Estoy leyendo lo que dice el arbitraje. Perenco continuó las inversiones del bloque 7 y 21. Hacia finales del 2006 había invertido 55 millones en tal bloque y 46 en el otro. Desde abril de 2006 hasta octubre de 2007 el consorcio invirtió 61 millones adicionales y perforó 15 pozos. Su plan de desarrollo indicaba que había anticipado un flujo de fondos, o sea, estaba pagando. Ellos no se hicieron problema con la ley 42. ¿Con qué se hacen problema? ¿Con el decreto? No. Se hacen problemas por lo siguiente. Cuando el Estado ecuatoriano dicta el decreto 662 y luego cuando dejan de pagar, Perenco, llega un momento donde dejan de pagar. A ver, no nos olvidemos de un tema, Fabricio, porque si esto no le paran bola, no le van a entender al problema. Los contratos de Perenco se vencían en el 2010. Entonces no era un tema de que ellos hacen toda una estrategia y dicen, como esto ya se vence el 2010, entonces hacen lo que el Ecuador alegó, una especie de autoexpropiación. ¿Por qué? Porque de pronto le comunican el 16 de julio del 2009 al Estado ecuatoriano, y esto está en el laudo. Perenco y Burlington no tienen, porque Burlington tenía participación en los bloques. No tienen otra opción sino minimizar gastos mediante la suspensión de operaciones. Entonces, dejaron botando los campos, pese a que el Ecuador le pidió, mediante una carta, que le daban 10 días de plazo para que retomen la actividad y no boten los campos, porque un campo petrolero no se lo puede dejar prendido los pozos y botarlo, porque se dañan los yacimientos. Y entonces,
¿Qué es lo que pasó? Perenco dijo, no, yo me voy de todas maneras, y se largó. ¿Por qué? Porque se le venció el contrato ya en el 2010, y se fue a sostener la tesis de que le expropiaron las inversiones. ¿Cuándo? Cuando el Ecuador subastó petróleo que supuestamente le pertenecía a Perenco, para de esa manera resarcirse lo que no estaba pagando por concepto tanto de la ley 42 cuanto del decreto 662. Entonces crearon esta figura que siempre la utilizan estos sinvergüenzas, de una expropiación. ¿Cuál expropiación? La expropiación es una figura jurídica diferente. Es cuando a usted le quitan un terreno porque por ahí pasa una carretera y hay que indemnizarle. Aquí sobre esto, Perenco no podía aducir que hubo expropiación y el arbitraje no le podía dar la razón sobre la expropiación. Porque no hay expropiación, pero ya ellos vienen haciendo constar desde hace tiempo en cierta normativa internacional que hay expropiación directa y expropiación indirecta. La expropiación indirecta, si usted le queda viendo mal a un gringo y le cobra, por ejemplo, un peaje en la autopista Rumiñahui. Y entonces dice, no me han expropiado las inversiones porque me están sacando 39 centavos que no tenían por qué sacarme. Le estamos cobrando el peaje. Al Repsol le metieron una multa, el Estado ecuatoriano, en perfecto uso de su derecho contractual y legal. Y Perenco, en ese caso, nos demandó en arbitraje y nos ganó. Porque el Ecuador no le podía aplicar una multa, porque le estaba expropiando inversiones. Son sinvergüenzas, Fabricio. Ahora bien, doctor. Entonces, todo es expropiación de inversiones. ¿Cómo? Sí, doctor. Lo que le quería preguntar es lo siguiente, porque, digamos, hablamos de la ley 42. Yo le pregunto si el decreto emitido, si mal no recuerdo, en octubre del 2007 por el entonces presidente Rafael Correa, que reduce al 99.1 la participación para el Estado 99 y para las petroleras 1, no eso reduce, no suma. Ya, eso no termina, bueno, No reduce, aumenta, sí. Ya, aumenta. Eso no termina de provocar justamente todo este barullo. A ver, esto esto de pronto fue una estrategia. Le metieron lo del 99.1, yo no le hubiera metido lo del 99.1, pero es otro problema. Pero hay que tomar en cuenta otro tema. Si bien metió el tema del decreto 662, se dictó la ley de equidad tributaria en el siguiente mes, pues. Y en la ley de equidad tributaria se permitía el 70% que participe el Estado. Y de eso se estaban acogiendo, incluso Perenco propuso negociaciones, firmó un acuerdo parcial. Y no tenía ningún problema en aceptarlo. Pero, Fabricio, ahí vino la trampa, porque estos son tramposos. Y tienen una caterva de abogados, son tramposos como ellos. Entonces, ¿qué dijeron? Ya se nos vence el contrato. Entonces aprovechemos que el Estado nos está cobrando lo que debe cobrarnos por lo menos en justicia, y aprovechemos para pedirle dentro de la negociación que nos prorrogue el contrato del 2010 al 2018. ¿Por qué teníamos que prorrogar el contrato? ¿Se da cuenta de qué? Para que sigan explotando un campo que ya tenía que revertir al Estado sin costo alguno y que el Estado tenga el 100% de la renta. Y luego exigieron que la prórroga sea hasta el 2021, hasta este año que estamos hablando usted y yo. Entonces pusieron palos en la rueda y además tenía un problema Perenco, que el socio de ellos era el duro. Perenco no era tan duro. Y Burlington le dijo no. Y al final Perenco tuvo que decir no porque mi socio dice que no. Y siguieron con el tema. Y al final nos mete la mano en el bolsillo. Entonces, esto es grave, pero frente a esto que no lo entiende el procurador, que él más bien está obligado por ley a ver dónde se viola la ley y dónde se perjudica al Estado, nos dice que con esto más bien se ha perjudicado a los contratos y que no es una buena cosa, incumplir los contratos. O sea, está en la luna. Y la Asamblea Nacional está discutiendo pavadas este rato. Que el juicio político que se viene contra Freddy Carrión, que no sé qué pavadas. Esto es grave porque tener un abogado del Estado que declara eso es de una gravedad total. Esto es como para este tema llevarlo a las últimas consecuencias. El Procurador General del Estado no puede estar un día en el ejercicio del cargo. El director de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, de patrocinio internacional, que era quien llevaba la carpintería de la defensa del Ecuador, declara que dos cosas. Dice, la imagen del país se perjudicó pues tras la aprobación de la ley 42 y el decreto 662
La inversión extranjera en el sector petrolero prácticamente desapareció. ¿Cómo se le puede ocurrir a un abogado decir eso? Está faltando a sus obligaciones con sus clientes, como que yo lo defiendo a usted. Y un caso de que a usted lo acusaron de que usted injurió a alguien y después de un tiempo diga, bueno, lo que pasa es que también Fabricio le fue la mano, ya ha pasado todo y se puso a injuriar, pues eso no se puede hacer. Correcto, doctor. No, y dice además que, imagínese esto, es una barbaridad lo que dice Galindo. El error no fue generar un fondo de contingencia para afrontar en el futuro eventuales pagos. Todo se gastó. ¿Qué tenemos que crear un fondo de contingencia por si acaso una compañía nos venga a robar? Doctor, cierro con esto y le pido que no se me extienda, me queda un minuto, pero tengo dos preguntas en una que me envió un oyente. ¿Cuánto se benefició el Estado de esos dos bloques por efectos de la Ley 42 y el decreto? ¿Y cuánto hubiese recibido en el mismo periodo si no existía la Ley 42 y si no existía el decreto del 2007, doctor? A ver, lo que debió haberse beneficiado el Estado con la Ley 42 de estos contratos de los dos debe estar en el orden de entre los 5 y 6 mil millones de dólares. Sí, porque recuperó algo por lo menos de la tajada. Pero ya hay un tema, ya se llevaron buena parte de la tajada entre el 2010 y el 2006, pues. Pues de eso no les cobraron porque no fue retroactiva la ley, pues. De eso no les cobraron. Pero además, permítame decirle esto, para risotada del Ecuador, para que se vea este Ecuador de opereta que tenemos. El artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, vigente cuando se discutía esto, dice, las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al derecho público ecuatoriano. Y luego cuando se reforme el Código de Procedimiento Civil, entramos al Código Orgánico General de Procesos, y el artículo 104 dice, para efectos del reconocimiento de la sentencia y laudos arbitrales, en contra del Estado por no tratarse de asuntos comerciales. Procurador General, aprende. Por no tratarse de asuntos comerciales, deberá además demostrarse que no contrarían las disposiciones de la Constitución y la ley. Entonces se estaba poniendo orden en estos contratos. Incluso el presidente Palacio fue generoso con el 50-50. Que ya eso... A ver, falta decirle lo siguiente, Fabricio, y les ruego que no me corte. Pero no se me extienda, doctor, porque ya tengo que terminar. Pero esto le interesa al país. Vamos, no se me extienda mucho. El contrato, si se mantenía, vamos a poner un ejemplo no consentido. Si el contrato se mantenía con el precio de $25 el bloque 7, digamos por una suerte X, se mantuvo fijo el precio de $25, ese contrato no tenía ningún problema, porque con $25 la compañía tenía asegurada la tasa interna de retorno que se prevé en el contrato, que es el 15%, y tenía aseguradas sus utilidades. O sea, no perdía nada si se mantenía en $25. Digamos que el precio del petróleo por X razón se mantuvo inmutable, pero se modificó a 65. O sea, no es que perdió la compañía, porque estando en 65 el Estado lo obligó a pagar el 50% primero, luego el 99% y luego con la ley de equidad tributaria el 70%. Con 25 la compañía no perdía, que era lo único que debía importarle. Pero lo que pasa es que la ambición, y de los abogados también, tanto internacionales cuanto ecuatorianos, porque en esto están metidos muchos abogados ecuatorianos que se meten en estos casos y que son los peores enemigos del Ecuador. Y entonces, no, es que me perjudicaron, me expropiaron las inversiones. Tú con $25 estabas servido, déjate de joder. Pero no me vengas a quererte llevar el santo y la limosna. Correcto, doctor. Muy interesante esa entrevista. Oiga, le comprometo para seguir conversando después. Vamos a ver en qué desemboca esto. Gracias, doctor Tandazo. Siempre a las órdenes de Radio Majestad. Muy amable. Los teléfonos están abiertos a Radio Majestad. Muchas gracias, qué amable. Doctor Augusto Tandazo, con su explicación del tema Perenco. Tema complejo, Tema complejo. Muy crítico el doctor Tandazo con el papel del Procurador General del Estado. 7:48 en Majestad Radio y también Majestad Televisión con nuestra audiencia en Santo Domingo de los Áchiras, que ya está en sintonía de nuestro espacio.